Hey, buenas, ¿cómo vamos? ¿Qué ha pasado? Bienvenidos a un nuevo EcoTalk de la mano de los 40 y de Davivienda. Ahí está, EcoTalk es una iniciativa de los 40 y de Prisa Media en alianza con Davivienda, que es un banco que cree en la importancia de conocer a Colombia, que es nuestra casa, para hacerla un lugar más próspero, incluyente y verde. Y para empezar el día de hoy, bueno, hacemos un poco de contexto. Tenemos a Javier Suárez, que es presidente del Banco Davivienda, y también tenemos un grupo de jóvenes que nos está acompañando en este momento, también en pro de conocer algunas de las iniciativas que tiene el Banco Davivienda, que conoceremos hoy con los 40, en pro de la sostenibilidad, de la biodiversidad y también en el uso y pues el campo de acción que tiene con los jóvenes. Así que Javier, bienvenido a los 40 Colombia de este EcoTalk. ¿Cómo va todo? Andy, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y pues con todo este grupo de jóvenes que nos acompañan en la mañana de hoy en este espacio de EcoTalks que nos tiene absolutamente encantados. Nos entusiasma muchísimo. Lo primero y lo más interesante es que ya llevamos un buen camino recorrido, ¿no? Con estas EcoTalks. Hemos llegado a puertos muy interesantes y hoy digamos que vamos a hablar con la cabeza máxima del banco a ver si los que nos han venido a decir otras cosas nos han mentido. Mentira. Pero, Javier, pregunta rápida, así como un poco fuera de contexto antes de entrar en materia. ¿Vos sabes cuánto se demora un usuario promedio, por ejemplo en TikTok, en engancharse con un video, con un contenido? Yo me imagino, pues no sé, pero me imagino que si estamos hablando de TikTok, de eso debe ser 10 segundos, 15 segundos, una cosa así. La gente se engancha en 3 segundos. ¿En 3 segundos? Y no ve un contenido más largo de 10 segundos, o sea, de un minuto en términos generales. Ok. Entonces vamos a tratar de que cada respuesta se nos rija un poco a ese criterio. Bueno, vamos a ver que ataquemos también TikTok un poco. Listo. Y entonces, bajo esa lógica, quiero preguntar, ¿qué tiene que ver un banco, ¿no? Como Davivienda particularmente, hablando de sostenibilidad, ¿no? Para eso uno suele ver fundaciones, uno suele ver otro tipo de empresas como encargadas netamente de eso, que a veces salían con los bancos. Pero un banco hablando de sostenibilidad, o sea, como que ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Quisiera partir de ahí. En un segundo. Todo. Tiene que ver todo. Hasta aquí el EcoTalk de los 40. Sí. Tiene todo que ver, porque nosotros somos como el sistema sanguíneo del país. O sea, nosotros al final del día irrigamos los recursos para que las cosas pasen. Entonces, en la medida en que tengamos la conciencia de que lleguen esos recursos hacia los proyectos que están alineados con la sostenibilidad, el impacto que tenemos es muy importante. En el caso nuestro, en lo que hacemos nosotros internamente como organización, somos súper comprometidos en los temas de sostenibilidad, de manejo de energía eficiente, todos los temas propios de la operación nuestra. Pero la parte más importante, donde más impacto tenemos, es lo que podemos hacer con nuestros clientes, que al final del día, en una organización como Davivienda, termina siendo todo el país. Y hablándolo ya en términos ya un poco más puntuales, digamos, uno como usuario del Banco Davivienda, ¿dónde empieza a haber este tipo de iniciativas o de acciones de Davivienda dentro del campo de la sostenibilidad en Colombia? Porque si uno dice, el banco lo está haciendo, y muchas veces a uno le dicen, tal empresa lo está haciendo, yo lo estoy haciendo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué es hacerlo? ¿Qué es hacerlo? Bueno, te doy ejemplos puntuales. Me encanta. Tenemos una tarjeta de crédito, la tarjeta G0, que es una tarjeta para jóvenes, muy apropiada para este grupo con el que estamos hablando hoy, en donde las tarjetas de crédito suelen tener una condición, y es que retornan parte de las compras en efectivo, lo que se conoce como cashbacks. Nuestra tarjeta G0 le da la opción al cliente, al tarjetaviente, de usar ese cashback para dedicárselo a la WWF para temas de biodiversidad. Buenísimo. Entonces, parados en el joven usuario, esa es una. Pero seguramente algunos de los que están aquí viven en viviendas que han sido financiadas por Davivienda. Y esas viviendas financiadas por Davivienda, hoy en día, tenemos más de 15.000 viviendas, y eso va creciendo todos los días, que son financiadas de manera que la vivienda sea sostenible, que sea eficiente en el uso de la energía, que sea eficiente en el uso del agua, que cuide el medio ambiente en donde está construida, el entorno en el que está. Eso lo hacemos porque cuando nosotros le prestamos al constructor para que construya la casa, vamos y lo acompañamos y le decimos, le prestamos, pero siempre y cuando las cosas se hagan de esta forma. Es lo que se conoce como vivienda sostenible. ¿Y hay algún tipo de regulación ante eso? Sí, ¿ustedes, claro, digamos, tienen una veeduría en ese tema? Sin duda. Nosotros lo que hacemos, estas que menciono sostenibles, son certificadas por certificadores internacionales, que se llama viviendas EDGE o viviendas LEED, que son las certificaciones internacionales de que esas viviendas son hechas de manera sostenible. Ok. Pero también de los alimentos que nosotros nos comemos, vienen de la tierra de nuestros campesinos, que nosotros ayudamos con crédito agropecuario, en donde también hay elementos de sostenibilidad, de manejo de aguas, de manejo de residuos.
pero también trabajamos con los municipios de este país, los financiamos para hacer las plantas de tratamiento de agua residual, para que toda el agua que utilizamos y que ya es un agua contaminada después del uso, la entreguemos a los ríos de manera limpia. Nosotros financiamos ese tipo de proyectos. Entonces, en nuestro día a día, en lo que yo consumo, en donde vivo, en lo que como, lo que pasa con el agua que yo uso, en todo eso, detrás de todo eso, estamos nosotros teniendo ese efecto positivo sobre el ambiente y también sobre los temas de biodiversidad. Hay algo que nos llama mucho la atención. Muchas veces las personas que vivimos en Bogotá particularmente o en grandes ciudades, hablemos de Medellín, de Cali, dejamos muy de lado lo que pasa en los territorios y digamos en la Colombia, que se conoce como la Colombia profunda, ¿no? Que todos hablamos de la Colombia profunda, muy pocos han ido, pero ahí es donde entra, digamos, un banco con un alcance nacional a este tipo de territorios. ¿Ustedes cómo, digamos, atacan, por llamarlo de alguna forma, el campo de acción allá? ¿Sabes? Allá donde está el grosso de la biodiversidad de nuestro país, donde está el campesino que vos mencionabas hace un rato, que trabaja, que nos da alimentos. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿y allá qué está pasando? Porque muy rico lo que paga en Bogotá, muy rico lo que paga en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Manizales. Pero y si nos vamos, por ejemplo, hacia la frontera, que por aquí tenemos una persona cerca de la frontera con Venezuela, o hacia el Amazonas, o si nos vamos hacia la Guajira, digamos, ¿qué acciones tiene la vivienda por allá? Mira, te doy ejemplos de lo que hacemos nosotros en los territorios. Tenemos en Santander. Santander es uno de los departamentos más fuertes en el tema del cacao. Ahí tenemos trabajo con los pequeños cultivadores. ¿Cómo le ayudamos al pequeño cultivador a ser sostenible en lo que hace? Desde el punto de vista ambiental, pero también financiándolo para que sea productivo. También estamos con los productores de limón en Repelón en el Atlántico. Yo de niño pensaba cuando estudié geografía que el Atlántico era un departamento chiquitico que tenía Barranquilla y ya. Y ya se llegó. Pues no, resulta que no. Uno se monta en un carro en Barranquilla, son 2 horas en carro hasta llegar a Repelón. Y en Repelón hay unos cultivos de limón, hay cultivos de cacao absolutamente espectaculares, con un manejo ambiental espectacular. Entonces tenemos ejemplos como ese. Pero hay sitios más remotos y muy bonitos, que son los parques naturales de este país. De acuerdo. Entonces, cuando cualquiera de nosotros va a visitar un parque natural, ¿cómo entra al parque? Pues tiene que pagarle a Parques Nacionales, que es la autoridad. Estamos trabajando con Parques Nacionales para que a través de Daviplata se pueda hacer el pago para entrar al parque y que esos recursos los puedan utilizar para el mantenimiento de los parques. Entonces, estamos ahí también. Te doy otro ejemplo de zonas apartadas de este país. Y este es bien, bien bonito. San Andrés. Que además en San Andrés llegar es complejo para turistear, imagínate, complejo, para otro tipo de situación. Entonces resulta que nosotros vamos a San Andrés, entonces uno va de paseo a San Andrés y pues chévere. Pero bueno, ¿y el impacto cuando nosotros vamos a San Andrés qué? Las basuras que dejamos, ¿sí o no? Las basuras que dejamos de o las emisiones de CO2 por haber ido hasta allá en avión y haber vuelto. Pues estamos montando un programa muy bonito con los hoteles de San Andrés, en donde cuando yo llego al hotel voy a pagar la cuenta, me dicen, la huella de carbono suya corresponde a 80.000 pesos. Entonces lo invitamos a que pague los 80.000 pesos para que usted compense la huella de carbono que generó. Y esos 80.000 pesos los estamos consolidando con una fundación para la recuperación del coral de Sea Flower, que es la reserva de corales en San Andrés, que es una de las más grandes del mundo. Entonces, ahí también estamos presentes en temas de biodiversidad y temas de sostenibilidad. Entonces, estamos en el país completo. Javier, hablemos de lo que nos gusta a nosotros, que es de billetes. Hablemos de plata. En términos, en ceros, ¿cuánto le está invirtiendo el Banco de la Vivienda, digamos en promedio, mensual o anual, a todo ese tipo de iniciativas verdes, a ese tipo de estrategias en diferentes territorios y digamos, a la capacitación también de la gente, la iniciativa, que adquieran productos con el banco que les puedan llevar, partiendo desde la educación hasta acciones puntuales como donaciones o incentivos que haga el banco? Nosotros hacemos mucho en educación financiera y hacemos mucho en acompañamiento a nuestros clientes, en temas como el que mencionaba. El constructor no tiene por qué saber cómo hacer la vivienda sostenible. Nosotros venimos con aliados internacionales y hacemos la tarea y llevamos esa capacitación para que esos proyectos sean sostenibles, como lo decía anteriormente. Pero eso tiene unos impactos, pero un impacto muy importante que nosotros logramos es lo que tiene que ver con la plata que le prestamos a nuestros clientes. El banco hoy en día, aquí en Colombia, el banco tiene operaciones en Centroamérica, donde también hacemos unas cosas muy bonitas en sostenibilidad. Pero aquí en Colombia, la plata que le tiene prestado a los clientes son un poquito más de 100 billones de pesos.
¿No más? Eso en ceros son hartos ceros. Lo que hacen ellos en horas nocturnas. Son hartos ahí en la ceros, universidad. Para que nos quede claro, es un 1 y 12 ceros. Para que nos quede, claro, muy 12 largo, ceros. Eso es bastante. De eso, hoy en día, el 13% de esos recursos, ¿Es anual? 13%, eso es lo que hay prestado en este momento. La foto de lo que hay prestado. De eso, el 13%, más de 13 billones de pesos, están destinados a ese tipo de programas, a programas que son sostenibles en temas ambientales o en temas sociales. De esos, incluso en un tema que es reciente, que pocas entidades tienen, tenemos más de 1,5 billones de pesos. Eso es un 1.5 y 9 ceros. Eso es más de lo que yo me voy a ganar en toda la vida. Uno nunca sabe. Mamando gallo acá. ¿Cierto, jefe? Pero resulta que ese 1.5 billones es en biodiversidad. O sea, ni siquiera es en clima, sino específicamente en temas de biodiversidad. Entonces, realmente nosotros los números están ahí detrás que de alguna forma reflejan nuestro interés, nuestro compromiso. Esto lo hacemos porque nos gusta, porque creemos que eso es lo que hay que hacer. O sea, mucho se habla del tema de las utilidades, de los bancos, de la plata. Pero la verdad, todos los que trabajamos en Davivienda nos levantamos todos los días con pasión, porque realmente estamos aportándole al país, a la sociedad en la que estamos, en múltiples frentes. Y de la sostenibilidad es uno absolutamente esencial. Hay algo que creo que a todas las personas jóvenes les aqueja un poco, y es el tema de que la parte financiera, digamos la educación financiera de un joven e incluso la estabilidad financiera es compleja, ¿cierto? El tema de ver, por ejemplo, que muchos bancos le cobran a uno la cuota de manejo altísima siendo joven, que no hay forma de pagar o de que me le paguen a mí si no tengo cierto tipo de cuenta de nómina, que además me va a hacer cierto tipo de retenciones, es decir, voy a perder un grosso de mi plata importante. Digamos que ahí es interesante y chévere saber qué iniciativas tiene el banco, digamos, para que los jóvenes puedan incentivarse de pronto a trabajar con productos del Banco de Vivienda, a utilizarlos en su día a día, que ya por derecha sabemos que están contribuyendo al sostenimiento del medio ambiente, particularmente de Colombia, y ahora enterándonos que de Centroamérica también. También. Mira, hay un programa que nosotros tenemos antes de hablar de los productos que a mí me parece espectacular, que se llama Mis Finanzas en Jeans. En jeans. En jeans, así, Mis Finanzas en Jeans. Como nosotros, exactamente. Para la gente de a pie, chévere. Exactamente, que precisamente es un programa de educación financiera. Pero claro, uno piensa en educación financiera y piensa como en ir a clase, una cosa como acartonada. No, Mis Finanzas en Jeans es una plataforma digital que está gratuita, abierta para clientes y no clientes, en donde se puede acceder a esos consejos de cómo manejar la plata, sobre todo para los jóvenes. Porque Mis Finanzas en Jeans es particularmente hecho para jóvenes, para ese tipo de cosas. Y ya en el uso, en el día a día, nosotros hoy en día tenemos productos como la G0. ¿Qué quiere decir Zero? Cero cuota de manejo. O sea, son productos que tienen justamente ese enfoque para los jóvenes porque entendemos esa situación que tú planteas. Pero esa G0 es la que yo mencionaba anteriormente, donde también podemos poner nosotros nuestro granito de arena y entregar el cashback, lo que se hace como el cashback, en protección de biodiversidad. Ahí está el jaguar, es una especie de jaguar y uno de oso, a donde van los recursos. Tenemos más de 7,000 jóvenes hoy en día que están entregando el 1% de sus compras para ese fondo, para los jaguares. Y los invitamos a todos a que participen de esa iniciativa también. Bueno, recordar en este momento que este EcoTalk de los 40 y Prisa Media está en alianza con el Banco de Vivienda, que es un banco que cree en la importancia de conocer a Colombia, que es nuestra casa, para hacerla un lugar más próspero, incluyente y verde. Y evidentemente pues nosotros no estamos solos acá, Javier. Desde el principio hemos mostrado aquí al grupo de jóvenes que nos acompaña hoy de diferentes lugares del país, y sé que por ahí hay gente que ya tiene preguntas, ¿no? Que le ha inquietado cosas de lo que hemos hablado, así que no sé quién esté por ahí. Es que nombre completo, cédula, RH. Mi nombre es Brian Campuzano. Brian, ¿tienes cuentas con Davivienda? No, de hecho sí, pero bueno. De hecho sí. Es que una cerveza ese hombre. No, pues mi pregunta era más, uno como usuario, pues suele ver la sostenibilidad, el medio ambiente, pues como uno lo hace, ahorrando agua, reciclaje, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo lo ve, pues, el presidente de Davivienda? ¿Cómo es el proceso? Si tú quieres contestarme, pues nada. No, ¿cómo lo ve alguien que pues maneja tanta gente, involucra tantos aspectos y pues que sus decisiones afectan tantas vidas? Entonces, pues, va por ahí. Brian, yo diría que yo lo veo como de dos perspectivas. Hay una perspectiva que es exactamente igual a la tuya.
Así como tú tienes un compromiso con los temas de sostenibilidad, con el tema del medio ambiente, yo también. Entonces, pues, desde el ejemplo básico del el balde para recoger agua, todo lo que hoy en día sabemos que es muy importante, el uso eficiente de nuestros recursos. Entonces, como individuo, pues es fundamentalmente en eso estamos todos cogidos de la mano. Todos tenemos exactamente la misma mirada. Ya en el rol en el que yo estoy en este momento, mi tarea es movilizar una organización de gente apasionada. La gente en Davivienda, afortunadamente, de las cosas más bonitas que tiene esta organización es que es gente muy apasionada por lo que hace. Entonces, hace parte de nuestra cultura. Entonces, esa movilización es, bueno, hablemos de sostenibilidad, visibilicemos los proyectos, hablemos con las entidades multilaterales para obtener recursos para poderlos llevar a los constructores, en el ejemplo que daba, o también para los pequeños productores en el campo. Entonces, es orquestar. O sea, mi tarea es estimular y orquestar. Nosotros tenemos nuestro medio de comunicación interno, o sea, nunca como los 40 principales, una cosa muy modesta, muy pequeña, pero en donde hacemos esa tarea, la tarea de hablarle a nuestra gente, y tuvimos un espacio muy lindo hablando de temas de sostenibilidad. Por ejemplo, hablamos de los 7,5 millones de tortugas que nosotros hemos liberado, neonatos de tortugas que hemos liberado en El Salvador en los últimos años. Eso nuestra gente no lo sabe. Entonces, parte de lo que hacemos es generar ese orgullo y ese compromiso por estos temas de sostenibilidad. Entonces, al final del día, en una organización de cerca de 18,000 personas, pues tenemos 18,000 embajadores. Porque ahí es donde está la magia de lo que una posición como la que yo tengo me permite, que es esa. Yo estoy detrás ayudando a que un equipo maravilloso, apasionado, esté comprometido con estos temas. Muchas gracias. No sé si quedaste claro. No, ¿Duda, perfecto. preguntas, inquietudes? Perfecto. ¿Créditos? Hay crédito. Con donaciones de deuda. ¿Alguien más tiene otra pregunta en este momento? No, piedra, papel o tijera. No, mentira, primero contigo y luego contigo. Hola, buenos días. Yo soy Daniela Méndez Zamudio y quería preguntar por qué es importante hablar de dinero cuando se habla de biodiversidad. ¿Y a usted qué cree que le hace falta al sector bancario o a la industria masiva para poder generar estrategias que aporten más a disminuir la huella de carbono? Pero antes de que responda Daniela, ¿de dónde vienes? De un minuto y de subo al aire. Muy bien, gracias. Daniela, gracias por tu pregunta. ¿Por qué es importante hablar de dinero? O sea, yo creo que, vuelvo a un comentario que hacía al comienzo, ¿cuál es la función de un banco? La función de un banco es entregar recursos para que pasen cosas en la economía. Para cada uno de nosotros como individuos, para las necesidades que uno tiene en el día a día, pero también para las empresas, para que las empresas con esos recursos puedan desarrollar sus actividades. Entonces, el dinero es un motor, realmente es un motor. Yo creo que el dinero a nosotros no nos trasnocha el generar la mayor utilidad posible. Lo que nos trasnocha es transformar. Y el dinero es una herramienta muy importante, muy potente para transformar. Entonces, cuando nosotros tenemos alrededor de 1,5 billones de pesos en proyectos para la biodiversidad, te cuento que hay 400,000 millones que van hacia pequeños acueductos. Esos 400,000 millones son muy importantes, porque permite que haya acueductos que hacen que el agua que nosotros usamos, cuando se devuelve a los ríos, sea agua limpia, que protege las especies que están en los ríos. Entonces, al final del día, el dinero es simplemente un medio para lograr lo que realmente nos interesa, que es esa llegada hacia la biodiversidad. La segunda parte, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Yo creo que vamos por buen camino. Creo que como sistema podemos hacer más, podemos seguir concientizándonos de la importancia de lo que estamos haciendo. En el caso nuestro estamos muy entusiasmados. Nosotros llevamos en temas de sostenibilidad formalmente 13 años. Algunos de ustedes estarían, no sé en qué curso, estarían hace 13 años. No le pidan la cédula que ya la votó. Pero hace 13 años empezamos a trabajar en esto, en ver cómo hacíamos para tener ese impacto. Y yo creo que el sistema se está montando en eso, el sistema financiero se está montando en eso. Pero nosotros creemos que tenemos en Davivienda la responsabilidad de liderar, de llevar estas acciones a los territorios, a las pequeñas empresas, tanto para tener proyectos como también para que todos tomemos conciencia. Entonces creo que hay un papel muy importante que jugamos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Daniela. ¿Alguien más estaba por ahí pendiente? Mi nombre es Natalia Velosa y mi pregunta va más relacionada a medios. Estamos en la era digital y sabemos que muchos procesos están fuertes gracias a los medios de comunicación que están utilizando. Mi pregunta es, ustedes como compañía, ¿qué estrategias están utilizando para que nosotros como usuarios conozcamos estos procesos sostenibles?
Tu pregunta yo creo que es una pregunta que a mí me trasnocha, porque yo creo que nosotros hacemos cosas y no somos tan buenos comunicándolas. Seguramente ustedes no tienen ni idea de muchas de las cosas que estamos haciendo. Y aquí me puedo quedar, ¿eso es de a 10 segundos las respuestas? Porque aquí me puedo quedar horas. Dijimos hasta un minuto. Hasta un minuto. Porque son muchísimas cosas y me trasnocha eso que tú preguntas. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para comunicar más? Y por eso, entre otras cosas, nos encanta este espacio de Ecotalks. Es un espacio fantástico en donde podemos comunicar porque al final del día queremos que todos estemos subidos en este tema. Entonces estamos haciendo temas en redes sociales, en medios. Tenemos una iniciativa con jóvenes absolutamente espectacular, en donde estamos convocando jóvenes para que monten en negocios biodiversos. Y ha sido muy interesante. Tuvimos una muy buena acogida, 170 jóvenes montando negocios biodiversos que vamos a apoyar. Entonces, cosas como esas son ejemplos de cómo comunicamos. Pero si tienes ideas, bienvenidas. Dime cómo lo hacemos mejor, porque creo que tenemos que hacer mucho más en esos temas de comunicación. O sea, hay, digamos que es una oportunidad de mejora que en este momento están encontrando desde la vivienda. Sin duda alguna. Tenemos que poder comunicar todas estas cosas que hacemos porque además nos apasiona. Es que comunicar lo que a uno le gusta hacer. Entonces, eso es chévere. Con base en eso, a mí me generó una inquietud, y ahorita que hablaban de las 13.000 tortugas liberadas en El Salvador. 7,5 millones de tortugas. Igualito, casi. 7,5 millones. 13.000 y 7,5 millones, casi lo mismo. No, 7,5 millones de tortugas en El Salvador. ¿Qué otras acciones puntuales se han hecho, por ejemplo, en Colombia? Así que podamos enumerar así, digamos, un top 3 que tengas aquí en el top of mind. Así que podamos decir, parce, hicimos 7,5 millones de liberaciones de tortugas, pero en Colombia, ¿qué hemos hecho? Así. Mira, tenemos, antes de llegar a Colombia, en Panamá y Costa Rica, cientos de hectáreas de manglares. Los manglares, sí. Y los manglares son mágicos. Son mágicos porque tienen toda clase de propiedades. Primero, son los grandes absorbentes de CO2. O sea, son buenísimos, son súper potentes. Pero además de eso, son barreras naturales para los temas de inundaciones en zonas que están expuestas a huracanes. Los manglares juegan un papel muy importante. Pero además, alojan una biodiversidad especial. Entonces, si algo se puede hacer maravilloso es trabajar en manglares. Entonces, estamos trabajando en manglares en Panamá y en Costa Rica. Y en Colombia aquí tenemos una infinidad de proyectos. El que les mencionaba en San Andrés, por ejemplo, la reserva en San Andrés. Tenemos proyectos con cultivos de café, en donde en esos cultivos de café trabajamos con formas de proteger la biodiversidad en los cultivos. Cuando nosotros financiamos proyectos de infraestructura, carreteras, nuestro equipo se sienta con el equipo del constructor para ver que se toman las medidas para proteger la biodiversidad. Entonces nosotros hoy en día no financiamos una carretera que tenga un impacto negativo sobre la biodiversidad de un ecosistema. Entonces nosotros en la práctica hacemos muchas cosas. Si van a ser invasivos con una parte del ecosistema, ustedes dicen, ahí no voy. Exactamente, exactamente. Y hay formas de conciliar el desarrollo que lo necesitamos, pues para ir de aquí a Villa del Rosario, en Cúcuta, pues la carretera hay que tenerla mejor. Entonces hay que buscar esas formas para lograr ese desarrollo, pero ese desarrollo tiene que ser sostenible. Tiene que ir de la mano con que no haya un impacto negativo para el medio ambiente o para la biodiversidad. Entonces nosotros tenemos equipos que acompañan esos proyectos para financiar proyectos que cumplan con esos requisitos. De acuerdo. Hay un comentario que seguramente alguna persona que nos esté viendo dirá, pero usted el banco va a botar plata en el ecosistema y con eso lo mejora. No, lo que hace el banco particularmente es invertir en proyectos, buscar aliados para llegar a conseguir estrategias y realmente pues, poder beneficiar todo el tema de sostenibilidad. Porque como tal el banco es como lo dijo el señor presidente al principio, es un facilitador, ¿no? Da el recurso para que las empresas encargadas de ciertos proyectos o ciertas visiones puedan llevarlas a cabo. Sin duda, sin duda. Nosotros resumimos todo nuestro mundo de sostenibilidad en una frase, que es: Colombia es nuestra casa. Nuestra casa, nuestra casita. Nuestra casa, hagámosla más próspera. Más próspera es ese desarrollo, ese crecimiento económico que es importante para el bienestar de cada uno de nosotros. Hagámosla más incluyente, que todos quepamos. Por eso tenemos una billetera como DaviPlata, que tiene 19 millones de usuarios que pagan 0 por el servicio de DaviPlata. Y hagámosla más verde.
Eso a veces como que dice, bueno, pues la casita roja ahora es verde. Sí, la casita roja ahora es verde. Sí, la casita roja ahora es verde porque queremos tener un impacto en lo que se conoce como naturaleza positiva, que es impactos positivos en la naturaleza de lo que nosotros hacemos. Entonces, hay que conciliar esas tres cosas, lograr las tres cosas al tiempo. Eso es como el personaje del circo que tiene las tres bolas en el aire y no se le cae ninguna. Lo mismo. Nuestra tarea aquí es ver cómo logramos que esas tres cosas pasen al tiempo. Y eso se llama sostenibilidad. Y lo bonito es que se puede. Se puede hacer vivienda que genera prosperidad para gente que llega a unas viviendas nuevas y tiene una mejor calidad de vida, pero que al mismo tiempo es ambientalmente sostenible, porque tiene bajo consumo de agua, porque tiene fuentes de energía renovable, pero al mismo tiempo también está hecha respetando la biodiversidad. Entonces realmente hay una oportunidad muy linda ahí y eso es lo que nos entusiasma, por eso nos levantamos todos los días. Javier, vos andas a la cabeza de una gran empresa en Colombia, que realmente es muy grande, muy importante para todo el país, pero si un emprendedor el día de hoy dice, bueno, yo quiero empezar a aplicar también prácticas sostenibles voy a decir cualquier cosa, en mi ferretería, en mi panadería, en mi microempresa, en mi pyme, ¿cómo puedo, digamos, siendo la cabeza de mi organización, empezar a pensar en sostenibilidad de pronto cuando no tengo un impacto nacional aún o internacional, sino un impacto tal vez local, tal vez de mi barrio, tal vez de mi comunidad nada más? Mira, ahí te respondo de dos maneras. Tenemos una iniciativa, que es una iniciativa, a mí me encanta, se llama Social Skin. Social Skin es un premio que tenemos, esto va un poquito antes del que ya tiene la panadería, va un poquito antes. Social Skin es una iniciativa para reconocer emprendimientos con impacto social o ambiental. O sea, iniciativas que tengan esa naturaleza. Empezamos con esa iniciativa hace como unos 6 o 7 años aquí en Colombia, ya la tenemos en 7 países. Y es un premio que hacemos anualmente en donde fundamentalmente jóvenes universitarios que tienen algún proyecto que puede ser o un negocio con elementos sostenibles o un proyecto también que tiene que ver con mejora de la calidad del río Magdalena, por ejemplo. Me acuerdo de memoria uno que entró en su momento a participar. Entran en un proceso de calificación en el premio y los ganadores pues tienen unos reconocimientos económicos para apoyarlos, pero todos tienen un acompañamiento para ayudarles a mejorar su negocio. Entonces tenemos herramientas para eso. Ya en el que tiene su panadería, nosotros tenemos las líneas de crédito en el mundo PYME que van asociadas a temas de sostenibilidad también. Entonces, cuando se trabaja con alguno de los equipos comerciales nuestros, esos equipos comerciales están en ese proceso de ir llevándole a los clientes soluciones como esta. ¿Sí? Entonces, es un proceso, pero tenemos pues todo el compromiso y toda la ilusión de poder llegar hasta el más pequeño. Hoy en día los proyectos grandes de la carretera que mencionaba anteriormente, eso lo hacemos con todo el cuidado del mundo. Y hemos ido bajando, y ya estamos llegando a las pymes. A esa pyme a donde le llegamos con una ayuda, con un acompañamiento para que lo haga mejor en temas de sostenibilidad. Por ejemplo, pequeños supermercados en pequeños pueblos. Esos pequeños supermercados en pequeños pueblos, tenemos una línea para instalar paneles solares en el techo del supermercado y reemplazar las fuentes de energía no renovables que ellos usan para su operación y son sostenibles con eso. ¿Cómo puede acceder una persona que nos esté viendo en este momento a un beneficio como este? En toda nuestra red de oficinas de la vivienda, tenemos para ese tipo de empresas líneas en ese sentido, líneas que lo hacen, y tenemos en el eje cafetero. En el eje cafetero tenemos muchos pequeños supermercados en donde tenemos esa actividad, que además es muy bonito y además tiene otra magia. No solamente, la magia es, no solamente es ambientalmente sostenible porque no usa fuentes de energía no renovable, sino que ahorra plata. Buenísimo. Es negocio, porque entonces nosotros lo que tiene que pagar el señor del supermercado en la cuota mensual es menos que lo que se ahorra en la cuenta de la luz. Y al final de un tiempo ha pagado el crédito y de ahí en adelante ya sigue sin pagar la cuenta de la luz y sigue con los paneles en el techo. Y ya se volvió sostenible su negocio. Así es. Buenísimo. Javier, antes de irnos nuevamente con el público y algún par de preguntas que nos quedaron por ahí pendientes de nuestros jóvenes, que voy a aprovechar para recordar que estos EcoTalk de los 40 y Prisa Media están en alianza con Davivienda, que es un banco que cree en la importancia de conocer la Colombia, que es nuestra casa, para hacerla un lugar más próspero, incluyente y verde. Nuevamente con sus mercedes, que alguien tiene una pregunta, inquietud, duda, que lo aqueje en las noches, que no lo deje dormir.
Mi nombre es Alejandra Ramírez. ¿De dónde vienes? ¿Número de cédula? Ya no ¿Número soy de crédito? orientales. No, hasta allá tampoco. Bueno, de pronto pues mi pregunta va más enfocado al tema agropecuario y me perdonarán si de pronto cruzo las cifras, ¿cierto? Pero su merced hablaba ahorita de que tenemos o tiene destinado 13 billones pues a la financiación de como esos proyectos sostenibles y 1.5 billones solamente a biodiversidad. Pero mi pregunta enfocada es, digamos, al tema agropecuario o al tema de esos proyectos productivos que, digamos, tienen como ese lado sostenible, ¿sí? ¿Cuánto es el destino para financiar ese tipo de proyectos? Y adicional a eso, ¿cómo son las rutas pues, para verificación de que realmente ese proyecto productivo es sostenible? ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo acompañan ese proceso? ¿Sí? Y hasta dónde llegan ustedes para decir, venga, este proyecto productivo sí efectivamente tiene un impacto positivo, ¿sí? Por lo que es sostenible. Mira, nosotros tenemos hoy en día, después del Banco Agrario de Vivienda, es el mayor banco en el país, el mayor banco privado en financiación para pequeños productores en el campo. O sea, eso, entre otras cosas, eso tiene su historia, eso proviene de hace muchos años, Davivienda se fusionó con Bancafé. Pues, y Bancafé, como su nombre lo indica, pues estaba justamente en ese mundo cafetero y de ahí Davivienda desde ese momento tiene un ADN importante en el agro. Entonces nosotros tenemos unos equipos que llamamos nuestros planificadores. Los planificadores son personas de nuestro equipo que van y acompañan al pequeño productor, al cultivo, miran, hacen el análisis financiero del cultivo, pero también análisis de sostenibilidad. Y los planificadores acompañan durante todo el ciclo a nuestros clientes. Te doy un ejemplo. Nosotros identificamos ahí algunas exposiciones, algunos riesgos climáticos. Entonces, en alianza con Seguros Bolívar, buscamos la forma de llevar un seguro de clima para esos cultivos, seguro paramétrico. Es un seguro muy interesante porque es un poquito de magia también. Si llueve más de la cuenta, el seguro paga. Y si llueve menos de la cuenta, el seguro paga. ¿Y cómo se hace? No, pues alguien mirando. No, eso se hace con información satelital. Entonces, con información satelital sabemos si específicamente en este cultivo, cuánto llovió. Si está por debajo del mínimo o por encima del máximo, la compañía de seguros, a través de DaviPlata, le paga a ese pequeño productor sin que el productor haga nada. No tiene que ir a hacer una vuelta para que le paguen. ¿Por qué? Porque creemos que esa es la forma de ayudarle a que pueda seguir con su cultivo. Entonces, nosotros tenemos lo que llamamos nuestros planificadores, que acompañan a los pequeños productores en el ciclo, y eso lo tenemos en nuestras oficinas rurales. Tenemos más de 150 oficinas rurales en pequeños municipios, cada oficina atiende unos 4 o 5 municipios, así que al final estamos en más de 500, 600 municipios en el país, en donde tenemos esa presencia para acompañar y acompañar todo el ciclo con nuestros planificadores. Entonces, parte de lo que hacemos es, traemos recursos de las entidades multilaterales para llevarlos hacia esos pequeños productores. Y otra cosa que de pronto se me olvidó pues añadir al principio, y es si de pronto tenemos varias líneas de financiamiento dentro de ese enfoque a esos proyectos agropecuarios y básicamente pues el rubro, ¿cuánto sería el destino, hablando en pesos, ¿sí? Para esos proyectos, en dinero, en plata. Entonces, mira, nosotros tenemos para el agro, tenemos más de 3 billones de pesos de financiación hoy en día. O sea, es una cifra muy importante la que nosotros llevamos y como te digo, con un foco especial en los pequeños productores. Entonces tenemos unas líneas relevantes. En cuanto a las líneas dependen mucho del tipo de cultivo. Entonces, para el sector cafetero tenemos unas líneas, para cacao tenemos líneas, para limón tenemos líneas, para caña tenemos líneas, en arroz también estamos. Entonces, las líneas dependen del ciclo productivo. Entonces, son créditos en donde el pago de la cuota no es como uno se imagina la cuota de la tarjeta de crédito, la cuota de la hipoteca que se paga todos los meses. Estos son créditos en donde uno dice, no, se paga es cuando hay cosecha. Porque pues antes ¿de dónde va a pagar? ¿De dónde? Entonces son líneas que tienen ese diseño específicamente para atender a la productividad del campo, fundamentalmente. Listo. Nos queda espacio para una última pregunta. Es que no, ya tienes micrófono, aquí te lo monopolizaron. Es que aquí, la primera línea. Mentiras, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pregunta? Hola, yo soy Candelaria. Soy estudiante foránea de Boyacá. Y como estudiante de ciencia política, pues me siento obligada a hacer la pregunta política y voy a intentar como expresarme de manera, como más clara. Me llama mucho la atención lo que mencionas, como llegando a las periferias del país, invirtiendo en los pequeños productores.
incluso mencionando como que no es tanto sobre la utilidad, sino casi sobre el valor público. Y casi suena como si le estuvieran haciendo la tarea al Estado colombiano, lo cual me suena muy interesante, muy chistoso, sinceramente. Pero siendo una institución que, digamos, maneja las riquezas de una nación, que ha sido, pues estas riquezas han sido construidas en una economía extractivista, pues estos esfuerzos, digamos, van hacia una idea más de como un cambio del modelo económico al final, o es como un esfuerzo en una transición o como un rediseño, porque al final sabemos que, bueno, yo pienso que el capitalismo no es sostenible a largo plazo, como de aquí a 100 años, 500 años, como largo plazo, pero digamos, siendo una institución que vive dentro del capitalismo, como estos esfuerzos van hacia, digamos, una reconfiguración más igual capitalista de la sostenibilidad, o como a una adaptación del sistema económico a la conservación del pues, el ambiente en general. Déjame empezar por un comentario que hiciste dentro de tu pregunta que parece interesantísima, parece súper valiosa tu pregunta cuando dijiste, ustedes pareciera que le están haciendo la tarea al gobierno. Esa afirmación supone que el tema de sostenibilidad y de sacar esto adelante es una responsabilidad del gobierno. Y yo en esa parte no estoy de acuerdo, porque esa responsabilidad es nuestra, es de todos los que estamos aquí, de todos ustedes, de nosotros, de organizaciones como DaVivienda. El gobierno para mí es un orquestador, pero no podemos pretender que el gobierno nos resuelva el problema. El problema es, tenemos que apersonarnos nosotros. Entonces, lo primero es, a nosotros nos encanta pensar que este es nuestro tema. Nosotros no tenemos una estrategia de sostenibilidad. DaVivienda, la estrategia de negocio es esta, y la sostenibilidad, venga, le saco la estrategia de sostenibilidad. No. Nosotros tenemos una sola estrategia, que llamamos la estrategia sostenible. Todo lo que nosotros hacemos tiene que tener ese impacto sostenible. Y ya viene una discusión muy interesante sobre si este modelo es sostenible o no. Yo lo que creo es que un modelo como este, un modelo de economía de mercado como el que nosotros estamos y en el que funcionamos, es un modelo que tiene que tener los incentivos correctos para que los recursos vayan a los proyectos que generen bienestar. O sea, nosotros tenemos una frasecita que llamamos nuestro propósito superior, que dice qué es lo que somos, para qué estamos. O sea, la frase dice, enriquecer la vida con integridad. Dice, no enriquecer el bolsillo, dice enriquecer la vida con integridad, o sea, haciendo las cosas bien. Y ese enriquecer la vida que sí que para nosotros el dinero, la utilidad es un medio, no un fin. Es un medio, como lo decía antes, es un instrumento. ¿Para qué? Para lograr un cambio positivo. ¿En qué dimensiones? Prosperidad, que cada uno tenga una mejor calidad de vida. Inclusión, que quepamos todos, que nadie se quede por fuera. Y el mundo verde, que el planeta sea sostenible. Entonces, todas nuestras actividades van para allá. Hoy en día el 13% de nuestra cartera de créditos cumple con esos criterios. Cuando ya empezamos a mirar con criterios un poquito más amplios, vamos en el 40%. 40% de la plata que DaVivienda le presta a los colombianos cumple algún propósito de esas tres dimensiones. Y nuestra meta es llegar al 100. Entonces, supón que estuviéramos en el 100. Si estamos en el 100, todos nuestros recursos van orientados hacia esos impactos positivos. Entonces, la potencia que tiene un aparato productivo como este, creo que es absolutamente fundamental. O sea, la iniciativa que todos ustedes tienen, qué cosa maravillosa tienen los jóvenes es ganas de hacer cosas. Esas ganas de hacer cosas necesitan recursos. Entonces, parte de lo relevante aquí es que estemos alineados, que nosotros todos estemos con la claridad de que no se trata de generar utilidades, se trata de generar desarrollo, y ese desarrollo tiene prosperidad, inclusión y verde. Entonces, te invito dentro de unos años a que veamos que efectivamente sí funciona, que sí se puede. Lo que pasa es que hay que tener voluntad. O sea, no es simplemente la utilidad la que manda, no hay que tener voluntad de hacer las cosas con ejemplos como lo que les estoy mencionando. Pero la discusión que tú planteas es absolutamente relevante. Listo, se nos acabó el tiempo en este momento para las preguntas, desafortunadamente. Sin embargo, Javier, te agradecemos un montón haber tomado el tiempo de venir a esta Ecotalk con los 40 y además de la mano de Prisa Media. Un agradecimiento para ustedes también que tomaron el tiempo de venir hasta acá, que sacaron tiempo de su día a día para venir a preguntar, a conocer, a inquietarse también un poco de lo que está pasando en términos de sostenibilidad en Colombia y de la mano del Banco de Vivienda. Y nada, siempre para ustedes también que estaban al otro lado de la cámara y de la pantalla también viendo este Ecotalk, un agradecimiento enorme. Y nada, siempre aquí tu casa a los 40 para que podamos seguir hablando en un par de meses o de años de qué ha venido pasando
con el Banco de Vivienda y pues estas iniciativas sostenibles. Por supuesto, Andy, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, a todos los que nos están viendo. Encantado de estar aquí y felicitaciones por esta iniciativa, me encanta.